Trinidad es uno de los lugares más importantes de Cuba. Hoy, además de centrarnos en los sitios de interés que deberías visitar si vienes acá, vamos a estar viendo también en qué lugares se puede comer. Vamos a hablar de precios para que te puedas hacer una idea y establecer un presupuesto, pero también vamos a conocer a su gente, cómo viven y sus opiniones. Nadie ha hecho esto. ¿Cómo tú te llamas? Yo, Santiago. Santiago. Niña que es muy linda. Sí. Mi niña aquí ha ido, dice mi niña que es muy linda. Y entonces ustedes vienen a... No hay nada barato. No hay nada barato. ¿Cómo está la situación? Así que sean bienvenidos a un video más y si ya están listos, vamos a empezar. La Villa de la Santísima Trinidad, ubicada en la región central al sur de Santi Espíritus, fue fundada en 1514 y es a día de hoy una de las ciudades mejor conservadas de Cuba. Muy cerca del centro histórico se encuentra la ermita Santa Ana, que da nombre al lugar donde se encuentra ubicada. Creada a mediados del siglo XVIII, llegó a fungir como iglesia parroquial. Este templo religioso, que fue centro de referencia para los más fieles cristianos y católicos, fue erigido por primera vez en 1719. Cruzando el Parque Santa Ana se encuentra la fábrica de cerveza, un lugar de utilidad para esos viajeros que quieren ahorrar dinero sin dejar de comer. Listo, maestro. Bueno, hombre, como usted. Lo que es hoy la fábrica de cerveza fue en su tiempo la cárcel real de la ciudad. Así funcionó desde 1844 hasta 1913. Algo alejada del centro histórico, ya que, como es lógico, la cárcel no debía estar cerca del centro de la ciudad. Este es uno de los lugares donde pueden venir a comer bastante barato. Para que se hagan una idea, un plato bien surtido de ropa vieja les puede costar 250 pesos cubanos. El cambio oficial serían $10. Al cambio extraoficial serían $2,5. Tengan presente que este es un restaurante estatal con bajos precios, así que no esperen mucha calidad. La vida en Trinidad, patrimonio de la UNESCO desde 1988, junto al Valle de los Ingenios, se nota bastante tranquila, bastante relajada. La calidad de vida de sus pobladores depende fundamentalmente del turismo, debido al cual hay mucho negocio privado, aunque durante la realización de este video hay muchos sitios que se encuentran cerrados, como la discoteca en la Cueva, por ejemplo. Este lugar que están viendo a mano derecha es la parte trasera de la Casa de la Música, que también se encuentra cerrada. Más adelante vamos a ver la entrada por donde es. Estamos caminando ya por el centro histórico de la ciudad y nos dirigimos más concretamente a la Plaza Mayor. La llegada del turismo supone un alivio para los pobladores de Trinidad que tratan de ganarse la vida como pueden. Este tipo de maraca, nada más que lo he hecho yo aquí. Nadie ha hecho esto. ¿Cómo tú te llamas? Yo, Santiago. Santiago. Este tipo de maraca, nada más que lo he hecho yo. Aquí nadie, aquí en Cuba no han hecho nadie esto. Esto es invento mío. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo suena una y la otra? ¿Suenan distintos? Sí, sí, sí. No hay problema, no hay problema. Ahí está, ahí sí lo oigo, sí lo escucho. Y este es otro. ¿Verdad que suena diferente? Este es otro. Estos son diferentes. Porque estas además que tienen dos. Esta y esta. Y esta tienen 4. 1, 2, 3, 4. La inventiva que tiene el cubano para ganar dinero. Ya saben dónde pueden encontrar a Santiago. A unos pasos de ese lugar se encuentra esta casona de 1777, hoy convertida en Casa de la Trova, uno de los lugares que pueden visitar en las noches. Y a mano derecha se encuentra el Palenque de los Congos Reales.
A pocos metros se encuentra la Plaza Mayor. Creada en 1857, este era el sitio más importante de la villa. Alrededor de aquí se construyeron los palacios más importantes. Aquí se celebraban las reuniones más importantes. Las damas de compañía esperaban afuera y en el centro se reunían las personas ricas. Este sitio también es conocido como el Parque de los Perros y es hoy el punto donde se sigue reuniendo la gente. En su centro se encuentra la Musa de la Danza. El 28 de enero de 1925 se removió esta estatua y se colocó acá un busto de José Martí. En 1980 el busto fue trasladado a la Plaza Carrillo, trayendo de vuelta nuevamente a Terpsícore. A la derecha se encuentra la Iglesia Mayor Santísima Trinidad. Construido durante 75 años entre 1817 y 1892, este es uno de los mayores templos del país. Al lado de la Plaza Mayor se encuentra el Museo de Arqueología. Y un poco más adelante se encuentra el Museo Romántico, antiguo Palacio Brunet. Si quieren saber cómo vivían y qué lujos se daban las familias adineradas en la época de la colonia, este es el lugar. Este palacio lo veremos con más detalle próximamente en otro video. Para comprender un poco más sobre el desarrollo de la villa está el Museo de Arquitectura, antigua Casa Sánchez Iznaga. Y este sitio que ven acá es donde se encuentra la entrada a la Casa de la Música, que se encuentra cerrada lamentablemente. Acá es donde no falta la cerveza, amigos, esa que se vende en MLC. Y hablando un poco con los pobladores, resulta que hay personas que nunca han visitado La Habana. Yo la veo por televisor. ¿Tú lo ves por televisor? Y a veces cuando sacan reportajes de La Habana por televisor. ¿Y qué tú has visto de La Habana? Dice mi niña que es muy linda. Sí. Mi niña sí ha ido. Dice mi niña que es muy linda. Y entonces ustedes vienen a ¿qué es lo que es más lindo? La Habana o Trinidad. Bueno, como te decía, hay que ver desde el punto de vista que se mire. Por ejemplo, allá todo es mucho más moderno, eso sí. Hay una parte antigua también, hay un casco histórico. Bueno, hay un casco histórico también allá, muy restaurado, muy embellecido. Pero también hay otras partes que están hechas leña. Que están hechas leña. Los barrios. Primera vez que fui a La Habana yo. Todo el mundo, ay, va a ver el malecón. Y luego iba a ver el malecón, ya me ver el cañonazo a las 9 de la noche. Y eso hace allá, yo tenía 17 años. Y ya tengo 26. 26. 26 más. 47 años. 47. Bueno, casi 47. Tengo 47. Bueno, ¿y cuándo van a La Habana? Ahora sí vale el pasaje. Yo creo que nunca voy. ¿Cómo que 1.000 pesos? ¿Cómo que 1.000 pesos? Si yo pagué de La Habana hasta acá 100. En la guagua de... En la guagua. Mira. No, puedes inscribir a guagua y podemos ir para allá, vale 1.000 pesos. Debo reconocer que me resultó increíble que esa señora nunca haya visitado La Habana, pero supongo que sea la realidad de muchas personas que viven fuera de ella. Y es que hay lugares donde la vida se mueve más lenta, donde hay menos negocio, menos búsqueda de dinero, como decimos nosotros acá. Sitios donde la vida es más tranquila, pero a la vez hay más problemas económicos. Son muchos los cubanos que pasarán toda su vida quizás sin ir a La Habana, pero muchos más los que pasarán toda su vida sin salir de Cuba. Al lado de la bodeguita del medio hay un lugar de obligada visita, la Canchanchara, que ya pudieron ver en un video anterior. En este sitio se prepara una bebida que, según se cuenta, era tomada por los mambises. Bebida que le da nombre a este lugar, Canchanchara.
El Palacio Cantero es otro de esos sitios que han sido convertidos en museo. Si vienes acá te recomiendo que subas hasta el punto más alto. Llegado ahí, te espera en la azotea un mirador desde donde podrás ver toda la ciudad. No obstante, el punto más alto es esa torre que se ve a lo lejos, el Museo de la Lucha contra Bandidos. Yo soy de La Habana. Pero no eres aquí de Trinidad. Ah, no, es que Trinidad no. Ay, ¿por qué te dicen, no, amor? No, yo no Porque sé. esas caras tan bellas aquí no se ven. Que no. Estás confiando, no eres de aquí de Trinidad. Gracias, gracias. Oye, ¿qué lugar hay así que se pueda comer barato? Porque yo estoy grabando unos videos, pero quiero enfocarme en el turismo barato, fíjate. Ay, güey. No en el Don Pepe, que me va a caer a cintazo. Ahora no hay nada barato. No hay nada barato. ¿Cómo está la situación? Además de... Fíjate que yo ando loco buscando un tacacillo al niño mío. Y fui a una casa y a ver un tacacillo. Estoy en 350 pesos. ¿Dónde? Y con un niño. No podía abandonar el lugar sin comprar un presente, que no todos los que pasan por acá compran algo. Por menos de $1 pueden llevarse un bonito souvenir a sus países y de paso ayudar a una familia. Recuerden que desde acá se ven las mejores vistas de Trinidad. Y con esto vamos finalizando el video de hoy. Comenten lo que crean de lo que vieron, dejen un like si les gustó y nos vemos la semana próxima en otro video. ¿Esto está funcionando? ¿Está cerrado? ¿Está abierto? Está abierto. ¿Y cuánto vale la entrada? La entrada nacional son 3 pesos. Ajá. Si quieren un guía son 5. Y Yo para quiero- los turistas 70 Yo pesos. quiero un guía que me explique cómo es todo. ¿Usted va a ser mi guía? No, yo soy la que te voy a cobrar. Ah, usted es la que me va a cobrar. Ah, pero, ¿qué cosa es esto?